Buenas, mi nombre es Juan Sebastián Álvarez Fontalvo. Yo les estaré hablando sobre la significación de los sueños en diferentes culturas. En este caso les voy a hablar sobre las culturas antiguas, las cuales serán cultura egipcia y cultura romana. Sabemos que muchas culturas ancestrales crearon y basaron una concepción del mundo en los sueños. Basta con ver cómo los egipcios tenían como profesión a los llamados intérpretes de los sueños, como era en el caso del hombre llamado José, quien era contratado por los faraones y nobles para que les dijera qué querían decir las revelaciones mientras dormían. En este caso nos pudimos dar cuenta cuando fueron las 7 plagas de Egipto, que esta fue una plaga que fue avisada por sueños, los sueños de los cuales fueron interpretados por José. Bueno, la visión más mística del mundo de los sueños para estas personas era que existía un vínculo entre la tierra de los vivos y la tierra del más allá, del otro lado, los muertos. Uno que estaría habitado por deidades y espíritus encargados de guiar por sus caminos. También la cultura romana, la cultura que ha presentado muchas creencias con la cultura griega. Y en este caso de los sueños tenían muchas similitudes, porque ambos lo habían llevado incluso aún más lejos. La leyenda romana dice que el emperador César había decidido que cualquier persona que haya tenido un sueño sobre su estado era, por ley y obligatoriamente, tenía que hacerlo público. Evidentemente podíamos ver cómo los romanos se tomaron muy en serio los sueños, y al igual que los griegos, los romanos creían que los sueños se derivaban directamente de los dioses y que podrían relevarse según la voluntad de los dioses. En fotos de las pirámides de Egipto también vemos cómo la cultura esta era una de las más maravillosas que existió. Pues bueno, los mayas, y esta tribu asentada en su momento en la península de Yucatán y casi en todo Centroamérica, solía tener una visión del estado de que los sueños, el que soñaba se separaba del cuerpo y el espíritu para que este último viajara por el mundo de los sueños y pudiera realizar ciertas acciones, ciertas cosas que uno no podía realizar estando en el cuerpo. Por esto pensaban que era una manera de lograr ver con el alma todo aquello que de esta forma fuera del entendimiento del cuerpo y la mente. O sea, cuando nos transportábamos, el alma lograba ver cosas que el cuerpo no lograba ver. Buenas, mi nombre es Chadi Turizo y a mí me corresponde hablarles de los sueños a nivel espiritual o los sueños espirituales. Estos sueños de índole espiritual han sido inexplicables desde los puntos de vista de la medicina, la antropología o la psicología. Sin embargo, desde el inicio de la historia del ser humano, este los tuvo, los tendrá y los seguirá teniendo en el futuro. Existen varios documentos que nos hablan de ellos. Por ejemplo, el más antiguo está datado hace 5000 años y se llama la epopeya del semidios Gilgamesh. Después de este le siguen otros varios relatos que también pueden encontrar, relatos egipcios, romanos, islámicos, bíblicos y los que continúan en nuestra era. Los sueños espirituales son bastante comunes y las personas que los tienen se ven vistas emocionalmente impactadas pero aliviadas. Cada vez que despiertan con una sensación de bienestar y de paz. El tener estos sueños o lo que vamos a ver en estos sueños depende bastante de nuestra cultura y de la religión en la que creamos o pertenezcamos. Por ejemplo, para las personas católicas, estas personas podrían soñar con Dios, con ángeles, con vírgenes o con santos.
Para las personas pertenecientes a otras religiones podrían soñar con rabinos, chamanes, Buda y otras divinidades. Es muy importante que sepamos que este sueño es solamente de nosotros y no podemos compartirlo con nadie más, ya que son mensajes o son señales en las que nosotros creemos y debemos dejar que nos ayude. Se dice que el propósito de estos sueños es que nuestra divinidad se conecte con nuestro cuerpo y alma. Existen culturas que tienen elementos naturales que significan, que si te aparecen en sueños espirituales significan algo. Por ejemplo, el sol en la tradición china está asociado con el corazón. Tenemos a la luna, que en la antigüedad era una analogía del ser humano, ya que cumple con nuestros mismos ciclos. Esta nace, crece, envejece y desaparece. Están las aves, que para las culturas antiguas, para los americanos, eran mensajes, era el mensaje que te traía el espíritu, era el mensaje espiritual. Los truenos, relámpagos, rayos significan que hay revelaciones espirituales. El aire era considerado el portador de la vida y la mariposa en la mitología griega personificada a la diosa Psique, y esta es el símbolo, era el símbolo, bueno, y es el símbolo, porque sigue siéndolo hoy, de la transformación y el alma. Tenemos otros tres símbolos que son universales, que son el arco iris, los animales y los números. Y para finalizar, quiero hablarles acerca más de estos tres símbolos universales que he mencionado: el arco iris, los animales y los números. El arco iris, ¿qué significa? Significa que estamos siendo guiados por nuestro ser superior y que estamos tomando decisiones con nuestra alma. Como saben, el arco iris tiene 7 colores, los cuales están equilibrados con nuestros centros de energía, lo que conocemos como chakras, y debemos ser bastante puntuales al recordar qué color destacó más en el sueño, ya que cada color tiene un significado puntual. Por ejemplo, el rojo nos da seguridad y protección, el naranja es la creatividad y la inspiración, el amarillo es el poder y la seguridad, el verde es el amor, el azul es honestidad contigo y con los demás, el índigo es sabiduría universal, y por último el morado y el blanco representan que estás conectado con tu ser celestial. El que le sigue son los animales. Los animales son nuestros protectores, son nuestros guardianes espirituales. Cada persona, cada uno de nosotros tiene una criatura que es el animal. Esa criatura vendría siendo tu guía. Y por último, los números. No es que veamos los números en los sueños como una sopa de letras, sino más bien como un patrón. Y quiere decir que el universo está tratando de darte un mensaje. Así que es bastante importante que logres acordarte de este patrón que te va a salir en tu sueño para que seas capaz de descifrar el mensaje que te quiere dar el universo. También olvidé que los animales aparecen en tu sueño, ese guardián espiritual aparece en tu sueño porque también tiene un mensaje para ti. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Natalia Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de los sueños a nivel psicológico. Bueno, los sueños en la psicología son aquellos estímulos anímicos que representan aquellas manifestaciones que son evadidas o reprimidas de la realidad. Es decir, que en los sueños se manifiestan aquellas situaciones, deseos, emociones que nosotros no podemos expresar a los demás en la sociedad donde nos desarrollamos, sino que en el momento de la vigilia expresamos esos miedos, esos temores a través de los sueños que contienen imágenes, sonidos y pensamientos
que generalmente están almacenados en la memoria. En el psicoanálisis se divide los sueños en dos categorías o contenidos. Los contenidos de los sueños generalmente son del contenido manifiesto, que quiere decir que esto se centra mucho en la historia y los sucesos que suceden en el sueño como tal, o sea, representa el símbolo. Es decir, cuando soñamos con árboles, con animales, con un animal específico, con el mar, con los aviones, diferentes temas. En cambio, en el contenido latente se centra más en el significado, es decir, al soñar con un avión no necesariamente significa que pues nos podemos ir de viaje, sino que significa otra cosa. Se centra más en el contenido como tal, no en el símbolo, sino en el significado. Bueno, podemos definir algunos tipos de sueños según la psicología, y entre ellos encontramos las pesadillas, que generalmente nos dejan esa sensación al despertarnos de angustia, de terror, de miedo. Y generalmente las personas que tienen pesadillas son aquellas que reprimen esas fobias y la expresan durante ese sueño, o aquellas personas que han tenido algunos temores desde la infancia, algunos traumas, por ejemplo el abandono, algunas violaciones, abusos sexuales, entre otros. Por otra parte, encontramos aquellos sueños de premonición, es decir, esos sueños que pueden predecir según nuestro concepto del futuro. Y eso se centra mucho en los deseos, los anhelos, los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro interior, que influyen mucho a la hora de dormir. Entonces podemos decir en conclusión que los sueños en la psicología son aquellas manifestaciones que no podemos expresar cuando hablamos con individuos, sino en el momento de la vigilia nosotros pues expresamos lo que queremos realmente. Buenas, mi nombre es Julián Parejo y voy a hablar sobre los sueños a nivel religioso. Tenemos que en la antigüedad la oniromancia, es decir, el procedimiento de adivinación del futuro a través de los sueños, y pues esto era un fenómeno muy frecuente en ese tiempo. Bueno, esto es muy comprensible, ya que pues al ser un sueño, los sueños son algo misterioso que es incontrolable para nosotros, para los seres vivos. Pues en él se puede ver, digamos, que una manifestación de algo que está fuera de nuestro alcance, por lo cual pues se dice que es un lugar donde opera lo divino. Tenemos ejemplos en la Biblia que pues este material es muy abundante, este tema de los sueños, que pues es donde Dios da avisos a través de los sueños, desde Sara, que está en Génesis. También tenemos ejemplos como Jacob, José, y pues también el mismo faraón, que se encuentra en Génesis capítulo 41. En los jueces aparece en Gedeón, y especialmente pues el más conocido profeta Daniel. Aunque bueno, también hay manifestaciones de sueños en Samuel y Salomón. En el Nuevo Testamento tenemos el gran ejemplo que pues todos conocemos un poco más, que la aparición de los sueños del ángel a José, que esto fue una referencia más clara de manifestación divina hacia José, para anunciarle que María, su esposa, tendrá un hijo del Señor, del Espíritu Santo. Sin embargo, bueno, esta tradición judeocristiana conoce textos como que son un poco más importantes, que dan como advertencia a una credibilidad en los sueños. En todas las tradiciones religiosas de Israel, antes del cristianismo, los sueños eran considerados un medio secundario, y además que podía ser manipulado fácilmente por un falso profeta. Así lo anuncia Jeremías en los versículos 23, 25, 29 y 28. Dice: aquí estoy yo contra los profetas que profetizan falsos sueños, dice el Señor. Pues hoy en día sabemos que hay muchas personas que se dedican sin tener mucho conocimiento a interpretar sueños. Desde el siglo 8 a.C. existían muchos profetas que decían que no debían hacerle caso a los sueños, y pues hay muchas advertencias para las personas que desean conocer el futuro a través de la adivinación por los sueños.
Y bueno, también se consulta, hay personas que consultan este tipo de cosas, pero en Deuteronomio 18 y 10 también se manifiestan pues como sugiriéndonos que no nos coloquemos como a averiguar el futuro por medio de los sueños. Dicen aquí en Deuteronomio que no, pues que no nos coloquemos, bueno, que no se coloquen mucho en ese tipo de temas. Y esto fue todo por hoy.